Bueno, listo. Entonces, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a la palabra de Dios. Quiero que abran sus Biblias en Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Pero no sin antes, como siempre acostumbramos a hacerlo, levantamos nuestras Biblias y decimos, la Biblia nos enseña a relacionarnos con Dios y a vivir en armonía los unos con los otros, asumiendo mis responsabilidades de hoy y confiando en Dios para mañana. Amén. Déjame les comparto la pantalla. El título, Sin vergüenza. Eso, sin vergüenza. Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Bueno, Padre, te damos gracias por esta palabra maravillosa, Señor. Y te pedimos que eso, lo que es tu palabra, Señor, penetre hasta lo profundo de nuestro ser. Y, Señor, gracias porque tú cargaste mi vergüenza en una cruz para que hoy seamos dignos de estar sentados a tu mesa. Yo te pido, Espíritu Santo, que vengas, tomes el control. Ven, Espíritu Santo, y háblanos en Cristo Jesús. Amén. Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. A él no le importó ir a la cruz. A él no le importó cargar la vergüenza que nosotros deberíamos cargar. A la cruz solo iban los criminales, pero él menospreció esa vergüenza para que nosotros fuéramos libres de ella. La vergüenza tiene su origen en el Edén. Voy a compartirles Génesis 3:6-7. Génesis 3:6-7. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Sintieron vergüenza y tejieron unas hojas de higuera para cubrirse, para ocultarse. Aunque Cristo cargó con nuestra vergüenza, algunos cristianos siguen escondiéndose detrás de la vergüenza. Siguen cosiendo hojas de higuera para cubrirse. Y es que la vergüenza ataca directamente el núcleo de nuestra identidad y nos dice, no eres digno de ser aceptado. Nos incita a encubrirnos y ocultarnos. La vergüenza nos hace sentir tan expuestos y vulnerables que deseamos encubrirnos y ocultarnos de Dios y de los demás. Ahora, hay una diferencia entre culpa y vergüenza. La culpa dice,
hice algo mal, cometí un error. La vergüenza dice, hay algo mal en mí, yo soy el error. Y es que la vergüenza ataca directamente tu identidad. La clave para escapar de la vergüenza es conocer tu nueva identidad en Cristo. Ahora, la pregunta, ¿de dónde viene la vergüenza? Bueno, ya lo vimos, principalmente fue en el Edén, por el pecado. O sea, la vergüenza viene principalmente del pecado. Experimentamos vergüenza por las cosas que hemos hecho, las adicciones y cualquier pecado que degrada nuestro cuerpo hace que otros nos menosprecien y que nosotros nos sintamos indignos. El pecado es una fuente de vergüenza. El pecado nos lleva a tejer hojas de higuera para cubrir esa vergüenza. Ten esa imagen en mente. Tejer hojas de higuera para cubrir nuestra vergüenza. Pero la vergüenza también viene de palabras o miradas de desaprobación. Nos pueden haber dicho cosas como, ¿no te da vergüenza? Nos haces quedar mal. ¿No puedes parecerte a tu hermano? Eres una deshonra a la familia o eres una deshonra a la iglesia. De pronto nos han dicho, nunca lo lograrás, no lograrás nada. Y hasta dicen algunos, les dicen algunos, ojalá nunca hubieras nacido. Pero también la vergüenza viene de presiones por parte de padres, madres o inclusive pastores para que nos comportemos de cierta manera y de esa forma ser aceptados en la familia o en la iglesia. Si no eres un buen cristiano, te vendrá un castigo divino. También experimentamos vergüenza, por las cosas que otros nos han hecho. Por las cosas que otros nos han hecho. Es trágico escuchar la crueldad con la que un ser humano puede tratar a otro, incluso a niños indefensos. A menudo el abuso sexual es una de estas causas. Otra vez es simplemente crueldad. Con frecuencia, las víctimas de pederastia sienten que fue su culpa o que se lo merecían. Eso es un engaño terrible. Los niños no tienen la culpa de los actos vergonzosos de quienes lo cometen, pero muy a menudo es la víctima quien experimenta vergüenza y no el verdadero responsable. Si tú experimentaste este tipo de abuso, lamentamos muchísimo todo lo que ha sufrido. A Jesús también le causa pesar. Y por eso vino específicamente a sanar tu corazón quebrantado y a liberarte. Otra fuente de vergüenza son los mensajes erróneos que hemos creído. Mensajes equivocados que hemos creído. Si nos creemos las mentiras de esta sociedad, que tenemos que ser guapos o esbeltos, o lo que sea para encajar en un grupo, podemos sentir mucha vergüenza al pensar que no damos la talla. Incluso las personas que sobresalen atléticamente, académicamente o en su respectivo campo pueden vivir una vida basada en la vergüenza si solo reciben aplausos y aprobación cuando tienen éxito. Muchos que han perdido sus bienes materiales sienten vergüenza al tener que vivir en otro estatus social, en otro estrato social diferente al que antes vivía. Siente vergüenza.
Algunas preguntas de reflexión. Adán y Eva usaron hojas de higuera para intentar cubrir su vergüenza. Pregunta número 1. ¿Qué tipo de cosas crees que usa la gente hoy en día para tratar de cubrir la vergüenza? ¿Qué tipo de cosas crees que la gente está usando hoy en día para tratar de cubrir esa vergüenza? Y la segunda pregunta, ¿tú tiendes a tejer hojas de higuera? ¿Te escondes detrás de algo? Todos hemos desarrollado estrategias para encubrirnos y ocultarnos, es decir, para aliviar la vergüenza. Y a continuación les voy a enumerar algunas de esas hojas de higuera o estrategias que son las más comunes que usamos para tratar de cubrir la vergüenza. Mentir sobre logros o asuntos del pasado que nos avergüenzan. Fingir que todo va bien y que estamos muy bien cuando sabemos que no es así. Culpar a los demás para que parezca que el problema es de ellos y no nuestro. Otro, traicionar nuestros valores morales y bíblicos para ser aceptados y evitar la vergüenza del rechazo. Tratamos de sobresalir en algunas áreas para tratar de compensar aquellas en las que nos sentimos avergonzados. Adoptamos una posición dura e inflexible frente a comportamientos que nos causan vergüenza. Criticamos a los demás con dureza para que parezcan inferiores a nosotros. Automedicarnos para mitigar y adormecer el dolor de nuestra propia vergüenza. Buscamos la perfección en el comportamiento o en la apariencia para compensar la dolorosa convicción de que no damos la talla. Pero al igual que Adán y Eva, con las hojas de higuera, estos solo son mecanismos de defensa que no funcionan. Pueden proporcionar un alivio temporal, incluso convencernos por un tiempo de que estamos a salvo. Pero a largo plazo, al igual que todas las estrategias de la carne, no perduran. La solución que Dios nos da para quitar la deshonra o la vergüenza es la gracia, es su bendita gracia. Ahora, veamos a través de una corta historia cómo Dios nos libera de la vergüenza. Esta es la historia de Mefiboset. Tal vez algunos la conozcan, otros no, pero tranquilos, yo los pongo en contexto y les cuento la historia. El contexto. Saúl era el rey de Israel. Él tenía un hijo llamado Jonatán. Saúl había desobedecido y sabía que David había sido ungido por Dios para sucederlo en el trono. Por lo tanto, Saúl quería matar a David. David y Jonatán habían establecido una amistad entrañable. En el primer libro de Samuel, el capítulo 18 y los versículos 2, 4, yo se lo leo, dice, Jonatán por su parte entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Y tanto lo quería que hizo un pacto con él. Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. Y en el primer libro de Samuel, el capítulo 20 y el versículo 17 dice, de ese modo Jonatán hizo un pacto con la familia de David, pues quería a David como a sí mismo. Por ese cariño que le tenía,
le pidió a David confirmar el pacto bajo juramento. Ahora la historia continúa y Saúl y Jonatán han muerto. Y al parecer toda su descendencia. Y David es rey ahora. Jonatán había tenido un hijo. Segundo libro de Samuel 4:4 dice, Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset. Aquí ya entra Mefiboset, bonito nombre, ¿no? Para un nieto, un hijo, Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la noticia desde Jezreel que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse, la niñera tomó al niño y huyó, pero en el apuro se le cayó y quedó lisiado. Bueno, y aquí comienza, es una breve historia, una pequeña historia de Mefiboset. Voy a compartirles la pantalla para que sigamos la historia. Pues la tienen en pantalla. ¿Sí la tienen en pantalla, no? El rey David, y aquí empieza la historia de Mefiboset. El rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, este le preguntó, ¿tú eres Siba? A las órdenes de su majestad respondió. No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios, volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad. Todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siba. ¿Y dónde está? Cambié la ayuda. Ahí, ok, perdón. ¿Y dónde está? En Lodebar. Ojo con esto, en Lodebar. Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A las órdenes de su majestad respondió. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Seguimos con la historia. Mefiboset se inclinó y dijo, ¿y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él, sino algo más que un perro muerto? Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa. Que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Yo estoy para servir a su majestad. Haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siba. A partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías. Tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Siempre se sentaba a la mesa del rey. Y quiero llamar la atención en esta historia
con este sitio llamado Lodebar. Lodebar. Lodebar era una tierra sumamente árida. Por lo tanto, era impensable que diera frutos o que se pudiera criar animales. Era un lugar inhóspito que servía de refugio a los marginados de la sociedad, los lisiados, los perseguidos, los que habían perdido todos sus bienes, para quienes ya no podían aspirar a un futuro prometedor. El significado bíblico de Lodebar es dolor, es miseria, es tristeza, es oscuridad, es soledad, desesperanza. Un estado espiritual de los despojados de fe, un lugar para los que viven en vergüenza. David había hecho un pacto con Jonatán. Ahora David quiere beneficiar a Mefiboset en memoria de Jonatán, su amigo. Este pacto de David, escúcheme en esto, con Jonatán, el pacto de David con Jonatán es una sombra del nuevo pacto que hace Cristo en su sangre. Ese pacto de amor para el perdón de nuestros pecados. Por ese pacto, Mefiboset fue llevado de Lodebar, de ese lugar de vergüenza, a la mesa del rey. De la vergüenza a la gracia. De la humillación a la dignidad. Del rechazo a la aceptación. Del aislamiento a la pertenencia. De abandonado a hijo del rey. Mefiboset seguía tullido en la mesa del rey David. El mantel de la mesa cubría su vergüenza. Pero en la mesa de Cristo, en el nuevo pacto, no nos cubre. Dios nos hace personas completamente nuevas. La vergüenza se acaba. La vergüenza desaparece para siempre. Algunos cristianos se sientan a la mesa del rey, pero siguen tullidos espiritualmente. Se quedan en el Viernes Santo y no disfrutan del domingo de resurrección. En Cristo podemos correr a los brazos del Padre. Segunda de Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Ha pasado lo viejo, ha llegado lo nuevo. Somos una nueva creación en Cristo por el pacto que Cristo hace en su sangre, un pacto de amor. Cristo cargó nuestra vergüenza. Y hoy la invitación es que salgas de Lodebar, que salgas del pecado, que salgas de detrás de aquello en lo que te ocultas, de esas hojas de higuera, y que corras al amor de Cristo. Mefiboset se consideraba un perro muerto, pero aceptó la gracia del rey y se sentó a la mesa como un hijo. Así como David buscó a Mefiboset, él te está buscando. Si no sabes de la gracia de Dios, si no conoces del amor de Cristo, si no lo has recibido en tu corazón, como David buscó a ese hijo de su amigo para bendecirlo, para beneficiarlo, Dios, Jesús te está buscando a ti, te está llamando y te está invitando a sentarse a su mesa. Solo tienes que arrepentirte y recobrar esa identidad que se perdió allí en la caída. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Tú no eres un error. No vivas más en lo de bar. Acepta el amor de Dios en Cristo. Porque en Cristo eres un hijo. Eres aceptado. Eres amado. Eres limpio. Eres precioso. Eres santo. Eres puro. Eres heredero. Eres protegido. En Cristo estás completo y puedes ir y sentarte en la mesa del Rey. Con el versículo que iniciamos, con los versículos que iniciamos, Hebreo 12:2, dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Él cargó con nuestra vergüenza para que nosotros fuéramos libres de ella. Y dice aquí, dice los versículos, y que ahora está sentado, Cristo ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Pero lo increíble de su gracia es que en Efesios 2:6 dice: y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Y algunos creen que esa resurrección, sí, claro, va a ser cuando estemos muertos y resucitemos con Cristo, pero también ahora, cuando aceptamos su amor, cuando aceptamos su gracia. Podemos sentarnos en su mesa y dice: y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. Es decir, nos dio una nueva vida, transformó lo viejo en nuevo, cambió nuestra vergüenza en dignidad, dice, y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Es decir, podemos disfrutar del banquete, porque Él dispone un banquete delante de nuestros enemigos. Podemos sentarnos con Él en lugares celestiales por su gracia, por su amor. Y quiero extender esta invitación y con esto termino. Si estás viviendo en lo de bar, si estás viviendo en lo de bar, allí donde viven los amargados, donde viven los avergonzados, donde la tierra es árida, o tal vez estás en la mesa, pero te sientes tullido y proyectas una imagen errada de lo que realmente eres y no de hijo. Hoy Dios te está invitando a ese nuevo pacto. Solo tenemos que correr al Padre y arrepentirnos. Y el Padre nos abraza, no nos juzga, nos ama. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si quieres experimentar esa libertad, si quieres experimentar ese gozo, si quieres vivir realmente tu identidad como hijo de Cristo, amado, santo, puro, libre, adoptado, completo, corre a los brazos de papá. No tienes que hacer nada. Él pagó por ti y por mí. Él cargó tu vergüenza y la mía allí en la cruz. A la cruz solo iban los criminales. Y Él, Cristo, aunque no había cometido ningún pecado, se hizo pecador. No cometió pecado. Se puso en nuestro lugar para cargar nuestra vergüenza. Si quieres aceptar el amor de Dios,
como David que buscó a Mefiboset para bendecirlo, para hacerlo su hijo, para sentarlo a la mesa del rey. Haz esta oración conmigo. Ya no vivas más en Lodebar. Sal de allí, acepta el amor del Padre, acepta la invitación que hoy te hace. Ese es el pacto que hizo Cristo, un pacto de amor, un pacto en su sangre, para que nos podamos sentar en su mesa. Y si estás sentado en la mesa del rey, pero aún siente que estás tullido, es porque estás en engaño y algo te avergüenza, no tienes que estar avergonzado. En Cristo eres nuevo, nueva creación. Lo viejo ha pasado. Si quieres aceptar esta invitación, repite esta oración conmigo. Declaro que ahora soy una nueva creación en Cristo. He muerto al pecado y vivo en Dios. Confieso mis pecados y los dejo atrás. Declaro que la vergüenza ya no reina en mí y renuncio a su control sobre mí. Jesús, que vive en mí, es mi amoroso Señor. Y todo lo que soy ahora le pertenece a Él. Gracias, Jesús, porque me has hecho santo para que yo pueda glorificarte en mi cuerpo. Por lo tanto, rehúso ofrecer mi cuerpo para cometer injusticia. Al contrario, someto todo lo que soy a mi Padre Celestial, el cual me dio vida junto con Cristo. Ofrezco libremente todo mi cuerpo, mi corazón, mis ojos, mis orejas, mi boca, mi lengua, mis manos, mis pies, mis órganos sexuales, mi mente, mi entendimiento, mi capacidad intelectual, mis emociones, mi imaginación y mi razonamiento a Dios. Y elijo usar estas partes de mi cuerpo solo para obras de justicia, dependiendo completamente del poder del Espíritu Santo en mí para lograrlo. Así que me someto completamente a Dios y resisto al diablo, que huye ahora de mí. En Cristo Jesús. Amén y amén.